Así que si quieres ser el club más ganador de la Champions, el presidente de tu club debe ser el fundador del torneo. Y es que hay un personaje que todos reconocemos en nuestra actualidad, al menos el nombre, aunque estoy seguro que muchos no conocen el rol que tuvo en los inicios de la creación del torneo de clubes más prestigioso del mundo. Por eso en esta oportunidad les contaré la historia de la Champions. Ahora sí, vayamos con el video. La UEFA Champions League, o traducida al español como la Liga de Campeones, el torneo más prestigioso y deseado por todos, al menos todos los clubes europeos que tienen la posibilidad de participar en él. Aunque ahora la Champions League se conozca como el torneo de clubes más importante del mundo, en sus inicios fue el torneo en el que nadie quería participar, la fea de la fiesta, donde si bien es cierto estuvieron algunos equipos de renombre participando en él, equipos que aún permanecen hasta nuestra actualidad, también hubieron ausencias muy notorias de algunos otros grandes equipos del momento. Pero para poder comenzar a contar esta historia desde los verdaderos inicios, debemos encontrar el momento en el que surgió la idea. ¿A quién se le ocurrió? ¿En qué se inspiró? Para responder estas incógnitas debemos irnos aproximadamente 70 años en el pasado, a febrero del año 1955, exactamente a la oficina del director del periódico L'Équipe en París, donde se encontraba Gabriel Janot a sus 66 años, un futbolista retirado y ahora periodista y director del periódico L'Équipe, hilando aún en su cabeza la idea de juntar a los mejores clubes de Europa en una competición, y en medio de todas las ideas que rondaban por su cabeza se dispuso a escribir un borrador con el primer reglamento de lo que sería la primera edición de la Champions League, aunque aún no con ese nombre necesariamente. El nombre que le puso al torneo en primera instancia fue el de la Copa de Clubes Campeones Europeos, y este es un fragmento de lo escrito y decía lo siguiente: una competición de fútbol reservada. Ok, no. Esto era lo que decía en realidad. Una competición de fútbol reservada para los grandes equipos europeos se organiza a partir de la temporada 1955-56 por el diario L'Équipe. Ella tiene el nombre de la Copa de Europa de L'Équipe y dotada con un objeto de arte por el diario organizador. Tomarán parte en esta competición los equipos invitados por los organizadores, un comité organizador donde entrarán los representantes de las principales asociaciones europeas. Tendrá la facultad para hacer cumplir el presente reglamento. Este fue solo un pequeño fragmento de lo escrito por Gabriel Janot para el periódico L'Équipe en febrero de 1955. Posteriormente, Janot compartió la idea con sus colegas Jacques Ferrand, Gabriel Péry y Pierre Labat, de la redacción del L'Équipe. La idea que desde hace un tiempo venía madurando en su cabeza, un torneo continental de clubes, llamada Coupes de Clubs Champions Européens, o en español, Copa de Clubes Campeones Europeos. Después, la iniciativa fue respaldada y apoyada por el presidente del Real Madrid de aquel entonces, y estoy seguro de que la gran mayoría de ustedes conoce su nombre: Santiago Bernabéu. Sí, la persona por la cual el estadio del Real Madrid tiene ese nombre. En aquel momento, el club contaba con futbolistas que ahora conocemos como jugadores que pertenecen al Olimpo del fútbol, como Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás. Y no menos importante, la idea también fue respaldada por Gustav Seps, subsecretario de Deportes de Hungría y vicepresidente de la UEFA, apoyo que fue necesario para la realización del primer torneo experimental. Así como la mayoría de los comienzos son pequeños, a menos que seas Cristiano Ronaldo al crear su cuenta de YouTube, la Copa de Clubes Campeones Europeos arrancó con 16 equipos que respondieron y apoyaron la iniciativa del nuevo torneo, un club por cada país que acudió por invitación. Y los países que decidieron acudir fueron Suiza, España, Portugal, Yugoslavia, Austria, Países Bajos, Italia, Protectorado del Sarre, que ahora en pocas palabras vendría a ser parte de Alemania, Dinamarca, Francia, Hungría, Bélgica, Suecia, Polonia, Alemania y Escocia. Si prestaron atención a la lista que les acabo de mencionar, se darán cuenta que no se nombró al país en donde nació el fútbol, Inglaterra, y es que fue el gran ausente de la fiesta. El representante que debía acudir por parte de los ingleses tuvo que ser el Chelsea Football Club, el vigente campeón de Inglaterra de aquel entonces, que decidió no participar ya que The Football Association presionó al club para no participar por diversos motivos que no se llegaron a conocer y fueron reemplazados por un club de Polonia. Entre otras cosas que influyeron para que la primera edición de la Champions no fuera a gran escala como la conocemos ahora, fue debido a que en parte la Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas, o en corto la UEFA, apenas hacía poco menos de un año había sido creada,
por ello no pudieron darle la proyección suficiente, y sumado también a la indiferencia de parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, o en corto, la FIFA. No apoyó a que el torneo tenga la visibilidad necesaria como para poder ser vista con buenos ojos por los grandes clubes de Inglaterra. Aún así, el torneo arrancó. Todas las fases se jugarían con un partido de ida y otro de vuelta, salvo la final. Se jugó la primera ronda, seguido de los cuartos de final, continuando con las semifinales, instancia en la que llegaron a enfrentarse el Milan versus el Real Madrid, donde venció el equipo de Alfredo Di Stéfano y Ferenc Puskás con un global de 4-5, haciéndose del pase a las finales, final que se disputaría frente al Reims de FC de Francia, equipo que venció al Hibernian de Escocia con un global de 3-0. La final se jugó en el Parque de los Príncipes, París, Francia, el miércoles 13 de junio de 1956 a las 8:30 de la noche. Comenzó el partido y no se tuvo que esperar demasiado para ver el primer gol, ya que apenas a 6 minutos de haber comenzado el encuentro, el Reims abriría el marcador con el gol del francés Michael Leblond, y 4 minutos después aumentaron la diferencia con el 2-0 marcado por el polaco nacionalizado francés Jean Templi. El Real Madrid no encontraba el modo de juego para hacerle frente a la máquina francesa que los venía rebasando. Hasta que al minuto 14, el referente del equipo merengue, Alfredo Di Stéfano, recibe un pase filtrado en el área del Reims, dispara a portería y anota. De esa manera se achicaba la distancia de goles entre ambos equipos, hasta que al minuto 30 vendría el empate tras una jugada en la que Marsal se filtra en el área del Reims para sacar el centro que Real logra cabecear y anotar el gol del empate. Con el marcador 2-2 terminaba el primer tiempo. Los equipos iban a los camerinos para tomar un poco de aire, recuperar el aliento y replantear sus estrategias. Comenzó el segundo tiempo, la parte final del partido, el segmento del encuentro donde se definiría el vencedor. Y el primero que puso el gol de la ventaja fue el Reims al minuto 62, marcando el 3-2 con gol del francés Michael Hidalgo de cabeza. Sin embargo, como ya nos tiene acostumbrado el equipo madridista con sus remontadas, el primer partido de la Champions no sería la excepción. Fue así que a tan solo 5 minutos del gol del Reims, el Real Madrid marcaba el empate al minuto 67 con los pies de Marquitos, tras una serie de rebotes en el área y tras un despeje fallido del portero del Reims. De esa manera el partido se volvía a empatar, y a 11 minutos de que finalice el encuentro, al minuto 79, Héctor Real anotaría su doblete y a su vez el gol del campeonato para el Real Madrid. De este modo se hicieron merecedores de su primera Champions League. Este torneo a lo largo de los casi 70 años de actividad ha tenido algunas grandes modificaciones, comenzando desde el nombre que se cambió a lo que ahora conocemos como la Champions League, aunque en su fundación se presentó al mundo con el nombre de la Copa de Clubes Campeones Europeos. También cambió el método de clasificación, ya que después de su primera edición comenzó a tomar más notoriedad en el mundo del fútbol, con la ayuda de los periódicos y diarios de la época, como el diario The Times de Londres, que después de la quinta coronación consecutiva como campeones de Europa del club merengue, los bautizó con el apelativo de Los Vikingos, en la edición del 19 de mayo de 1960. Y este fue el fragmento que publicaron. El Real Madrid se pasea por Europa como antaño se paseaban los vikingos, arrasándolo todo a su paso. También la adición del VAR al torneo, el cambio de las reglas de juego, como el gol de visitante que a mi parecer fue lo mejor que hicieron al sacarlo. El método de clasificación era algo que siempre me confundía, y el por qué no participaban los clubes sudamericanos, africanos o asiáticos. Bueno, tal vez la gran mayoría de ustedes lo sepan, pero para los que no sepan, así como yo antes de hacer este video, se los explicaré muy resumidamente. La respuesta es un poco obvia en realidad. En la Champions participan únicamente los clubes europeos. Lo sé, en realidad es muy obvia, ya que la UEFA justamente significa The Union of European Football Association, o al español, Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol. Y esta es justamente la razón por la que el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr, o el equipo de Lionel Messi con el Inter de Miami no pueden disputar esta competición, aunque cuando apenas se supo del fichaje de Ronaldo con el Al-Nassr, se escuchaban voces de que los árabes estaban dispuestos a desembolsar mucho dinero para que Cristiano pueda participar de la Champions nuevamente, con el objetivo de darle más notoriedad a la liga profesional saudí, aunque a las finales nunca se dio.
Respecto al método de clasificación, se los puedo simplificar en 4 secciones. En el método número 1, eligen a los clubes que terminan en las primeras posiciones de sus ligas nacionales, pero eso sí, no de todas las ligas de Europa, ya que la UEFA los descarta dependiendo del coeficiente de la liga. Este valor lo da la UEFA. Ahora les explico un poco mejor. En el segundo método, los equipos que no se clasifican directamente pueden competir en rondas previas o de clasificación. En esta modalidad se colocan a equipos que, aunque no hayan acabado en los primeros puestos de sus respectivas ligas, pero pudieron haber salido campeones en algún otro torneo nacional o internacional, o también dependiendo del coeficiente UEFA. Esto es un valor que lo da la UEFA a equipos y a ligas. En el caso de los equipos, consideran sus actuaciones a nivel internacional y nacional a lo largo de las últimas 5 temporadas, puntuándolos en una tabla y comparándolos con otros equipos, tanto de su liga como de afuera, para ver si son acreedores de un pase en esta modalidad de clasificación. Y para las ligas es lo mismo básicamente, se suman los puntos de todos los equipos de la liga en competiciones internacionales y se comparan con otras ligas y de ahí se conoce la posición en la que estarán, siendo denominados como un equipo con coeficiente UEFA bajo o alto. Este método de elección básicamente es una masacre, donde la UEFA pone a competir a equipos de coeficiente UEFA bajo contra equipos de coeficiente UEFA alto en 4 rondas de clasificación y de ahí sale el clasificado a la Champions. En el método número 3 clasifican los ganadores de las copas nacionales y por último el método número 4 donde eligen a los clubes con un alto ranking UEFA. Aquellos reciben lugares adicionales en la competición. Si nombramos la Champions League también tenemos que mencionar el himno que lo representa, himno que está presente en todos los encuentros, tanto como al inicio y al final de todas las retransmisiones. El creador de esta pieza fue el compositor británico Tony Britten. La música fue interpretada por la Royal Philharmonic Orchestra, mientras que la voz, la razón por la cual nosotros hacemos el tonito de la Champions, es obra de la Academy of St. Martin de Londres. Al momento de ver quién era el equipo con más orejonas en su haber, me di con la no tan sorpresa que era el Real Madrid con 15 títulos, y de hecho salían en todos los rankings y estadísticas históricas, el de más temporadas, el de más partidos, el de más empates, en todo, salvo en ser el equipo con más tarjetas rojas, galardón que se lleva a la Juventus. También al momento de ver las estadísticas de jugador, en casi todas las categorías aparecían jugadores que se relacionan a la Casa Blanca, y esos son Cristiano Ronaldo, Casillas y Sergio Ramos. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Tal vez será que el éxito del Real Madrid en la Champions League, siendo el club con más títulos de esta competición, esté relacionado con el impulso que le dio su presidente, Santiago Bernabéu, durante su fundación y desarrollo. Por eso no deberían contar con al menos los primeros 5 títulos que ganaron. Ok, no, es de broma. Como ya lo deben saber, el mayor goleador de este torneo es el comandante Cristiano Ronaldo, con 141 goles en su haber. Seguido por Lionel Messi con 129 goles, el máximo representante del club azulgrana, el Barcelona, que en el año 2009 fue partícipe de la polémica más grande de la Champions, o una de las más grandes, cuando se enfrentó al Chelsea de Drogba en el partido de vuelta por las semifinales de la Champions League, donde hubo muchos penales no cobrados, fallas entre comillas del arbitraje y un ambiente demasiado caldeado al final del encuentro. Un partido muy triste para los del Chelsea, donde perdieron por el gol de visitante marcado por Iniesta al minuto 90 con 3 minutos de adición. Aunque tal suceso no se compara con la tragedia de Heysel, en la final del 29 de mayo de 1985, donde se enfrentaron la Juventus versus el Liverpool, partido que fue totalmente desplazado por el horror que vivieron los hinchas de la Juventus tras ser aplastados por una turba enardecida de hinchas alcoholizados, entre comillas, del Liverpool, donde instaron a otro grupo de hinchas del mismo club a atacar a los hinchas de la Juventus. El saldo final fue 32 italianos, 4 belgas, 2 franceses y un británico que terminaron sin vida. Este suceso llevó a la prohibición de los clubes ingleses a participar en competición europea o mundial hasta 1990 y a Liverpool hasta 1991. Producto de esa tragedia, se terminaron cambiando algunas formas de ver los partidos, tanto desde las gradas como desde las casas.
Se eliminaron las vallas protectoras o se sustituyeron por vallas abatibles o provistas de salidas en casos de emergencia, ya que al momento de la tragedia el equipo sanitario no pudo hacer demasiado dado que el acceso a los afectados era nulo. Básicamente se encontraron en una jaula. También se establecieron medidas para que las aficiones rivales estén separadas por cordones de seguridad. Respecto a las transmisiones en vivo, ante actos de violencia, la transmisión sería inmediatamente cortada, dado que la tragedia de Heysel fue transmitida prácticamente al completo por las televisoras, salvo por la República Federal de Alemania, que cortó la transmisión en aquel momento. Ha sido muy interesante poder repasar todo el avance que ha tenido este torneo a lo largo de los años, los cambios y modificaciones en los que han incurrido para poder darnos como resultado lo que hoy conocemos como la Champions League. Hasta acá llego yo, espero les haya gustado el video, no olviden dejar su like si les gustó el tema del que hablamos el día de hoy, escríbanme en los comentarios qué les gustó del video y qué cosa no. Y de paso coméntenme de qué cosa quieren que hablemos en la próxima semana. Me despido, pero antes quería decirles algo muy importante, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Ahora sí, les mando un abrazo con medio brazo porque hace poco tuve un accidente. De igual manera, les mando un saludo a todos los que puedan llegar a ver el video. Y nos vemos muy pero muy pronto. Gracias, chao, chao.